Inicia. Mi nombre es Bruno, y pues para el curso de linfoma de Hodgkin hablamos con el coordinador, el doctor Donovan, el curso. Bueno, importa mucho el tratamiento adaptado. En linfoma de Hodgkin ya tenemos al menos unos 20 o 30 años que ha tenido una buena supervivencia, al menos global para 5 años o para tal vez. Bueno, los estudios dicen para 5 años muy buena supervivencia. Sin embargo, los tratamientos para linfoma de Hodgkin han tenido a largo plazo toxicidades a nivel de corazón, toxicidad pulmonar, toxicidad de gónadas. Y han visto pacientes como han tenido tanta supervivencia, según neoplasias a lo largo de su vida y han tenido daño por radioterapia mediastínica y cervical. Entonces, lo que actualmente se ha hablado es que se den tratamientos adaptados según el riesgo y según los factores que uno nota al diagnóstico y cómo van respondiendo al tratamiento. Em, en la clasificación o una definición de un linfoma de Hodgkin avanzado, ha habido, bueno, hay actualmente varias escuelas. En general son americana y europea, ¿no? Pero cada quien ha como puesto estos, una especie de clasificación de riesgo para, por lo mismo, ir adaptando tratamientos y también ir viendo si esas adaptaciones a tratamiento y con tratamientos nuevos de terapia blanco que más adelante vamos a hablar, se puede mejorar la supervivencia libre, ¿cómo se puede? Progresión libre de eventos supervivencia libre de progresión. Entonces, el primer grupo bueno, que les voy a presentar es el COG, que es el americano. Tiene sus artículos, el que más nos compete en esto es el 0831. Ellos clasifican a los de alto riesgo como los 3B y los 4B. Esto ya es como que hablando demasiado, pues son ya muy avanzados. Sin embargo, cuando como el artículo que este protocolo que estamos presentando, el 0831, es para terapias blanco y terapia que fueron nuevas, por eso metieron a sus pacientes, pero no significa que los americanos, como en la PHC, que es una Pediatric Hodgkin Consortium, que son americanos y canadienses, meten desde el 2B hasta el 4B, o sea, todo esto es alto riesgo. Cuando se habla también a veces eh, de protocolos americanos, a veces lo hablan solamente como de riesgo bajo o riesgo alto, o sea, como que lo dividen en algunos protocolos. Aquí no está en esta tabla, pero más adelante lo vamos a ver. Y el que también compete mucho es el Euronet o los protocolos europeos, que es el que usa el OEPA-COPDAR, que desde el 2B sí, 2B, lo entra en enfermedad avanzada. Para ser más específicos en Euronet, también pues todos usan Ann Arbor, ¿no? Para ver principalmente qué es como clasificación de enfermedad y la extensión extranodal. Esto es ya alto riesgo, o sea, esta definición es alto riesgo para Euronet. El estadio Ann Arbor 2B más extensión extranodal o síntomas B y factores de riesgo como son el BCG al diagnóstico más de 30 y una masa bulky más de 200 mililitros. En Euronet habla como masa Wilkie en mililitros y bueno, si eso lo vimos la clase pasada, pero en las americanas pueden ser más de 6 centímetros. ¿De cuántos centímetros? 6, 6 o 10. Aquí el problema es, Ajá. luego les pides una tag y no te le ponen en los centímetros. Ajá. Les tienes que andar rogando. O si les pedimos la PET, más bien nos dan medidas. ¿Verdad? En lugar de- Mililitros tampoco. No, porque Como que eso lo hicieron por protocolo A, pero casi nadie lo. aquí nomás lo ves, ay, está monstruoso y Ya. O también decía un tercio de la relación del ajá. puede ser. Sí, por decir aquí, mira, vamos viendo, ya ven que yo uso más bien como, me baso más bien Eso, como bueno, Euronet. Y pues sí, yo diría, pues sí está bien que desde el 2B ya los pongamos mínimo en un riesgo intermedio ¿sale? Porque luego acá los dividen, ¿no? sí, es que El dice. 3, el que me llama la atención es como, por ejemplo, el del consorcio.
Ujú. El 3A. ¿Cómo estaría un 3A? ¿Qué involucraría? Esa es Así lo clásico, cuello, cuello, también del otro lado del diafragma sería abdominales, cuello mediastino, ¿no? mediastino y abdominales porque son del otro lado del diafragma. Y Eh, te aventarías a dar de y ponerles sin síntomas B sería, pero pues y sin síntomas de, sin y más que sí bla. hay, ¿eh? De verdad que sí hay, por decir, ay, no me acuerdo ahorita, no así, pero sí hay niños de ese calibre, ¿no? Pero llegan con mucha evolución. Imagínate ese 3A que no tiene síntomas B, su hemoglobina normal, su albúmina normal, todo eso es normal, pero que tiene en tu PET hasta ganglios inguinales, pues ¿qué harías? O Pero ya sea, como, yo lo dejaría ya como de alto riesgo, o sea, yo, porque nuestros niños lamentablemente llegan con unas evoluciones bien largas. No sé, tú ves esos, y a veces me lo ponen en esos estudios, con cuánto tiempo de evolución les llegaron. no, pero, Y a veces pero la realidad es que no creo que les lleguen de un año de evolución, 8 meses ok. de evolución. Y nosotros preguntemos, o sea, hay niños que de cualquier cáncer, ¿eh? ¿Cuánto tiene con eso? No, pues 6 meses, 8, no. Ujú. Y no, que lo van a ver El doctor le dio 5 vueltas por el pueblo y con los doctores del pueblo y después salió, ¿no? Sale. Entonces, sí, por eso le digo, a mí me gusta más la de Euromed y pues ya Ujú. me estoy acostumbrando a eso. Lo que también ahorita vi más adelante en estos es que muchas veces puedes acomodarlos como de alto riesgo, pero de todas formas lo que muchos están usando ahora es como ver los ciclos, o sea, darle la inducción y ver qué tan bueno fue su respuesta y a lo mejor Exacto, poder como que modular ahí el tratamiento. exacto. Ujú. Entonces, es lo que les digo. Lo fundamental y para el factor pronóstico también es cómo responden a la inducción con los dos cuerpos. Ujú. Eso es súper, porque si, por decir, la que nos entró en remisión con dos UEPAs, bien bonito fue Belén, una chamaca adolescente. Belén entró en 2 ciclos y si mal no recuerdo era dos años. Dos minutos. Y esa va a ser bonito porque esa va a ser La que tenía que ver. Ajá, sí. Y es que ella también tuvo un montón de tratamiento porque le decía que era tuberculosis, que era. Y luego no encontrábamos. Creo que le habían dado prednisona o algo así, ¿no? todos los... Fue el que le hicimos, creo que el aspirado en quirófano con el. Belén. No, eso. Ese creo que No, fue María. o esa que dices tú no es la La Milagros. Milagros, La sí. Milagritos. Ese Que también está tiene mucho próxima tiempo. a tomarle su peda, a ver si ahora sí Sí. está en remisión. Sí, pues este es un algoritmo que tomé de varios artículos que más o menos es Tú como lo el plan. hiciste. Sí, que con la IA. Eso. Porque dicen que ya lo principal es ver el riesgo Flujograma inicial. del doctor Brunner. El riesgo inicial, el tratamiento sistémico y evaluación de la respuesta. Si tiene una respuesta rápida, depende del protocolo, porque unos protocolos dicen que la respuesta rápida sería como en ABCOPDAC, el primero de los OEPAs, o en ABPD, dos ABPDs, o sea, o en podemos ver en COG los primeros 2 ciclos, o sea, como que depende de la respuesta, y si sí tiene buena respuesta, desescalar y omitir radioterapia. Eso ya se está como viendo Ujú. en las escuelas europeas. Y si no, pues intensificar o ya dar radioterapia a lugares selectivos. Sí. Les Entonces, bueno, también es eso súper importante, ¿no? Ujú. Ya que está. Para Euronet, ¿verdad? Sí. ¿No? Ya casi todos quieren como hacer eso, desescalación. Sí, Ujú. si tú después de los 2 ciclos OEPAS, tu PET está negativa, ya dices, ya con más confianza puedo pensar que este ya no lo voy a radiar. ¿Sale? Pues tú ya dices, voy a completar sus OEPAs que le correspondan y ya no lo voy a radiar, a excepción de, Ujú. ¿cuál sería como una A excepción? los que sí. Pues Ulki o No, o sea, radiar. este, nos fue súper bien. Con los dos OEPAs ya no tiene captación, ¿sale? Tú por protocolo de Euronet dices, pues si ya está en remisión, nomás le voy a dar sus 4 copas. Ajá. Y al final le vuelves a tomar otro PET. Mm, Sí, Afectaciones, pues, que sea sistémica o que sea cuadro 4. no, no, no. Sería como, acuérdate que al final de los otros 4 OEPAs, 2 o 4, Sí, según el perfecto. riesgo, le vuelves a tomar Sí. otro PET. La excepción sería, ¿o tú qué harías? En el segundo PET está en remisión. Y Sí, sí, si de mala suerte en el último PET te sale actividad, ¿qué harías?
Pues ahora Ah, sí. ya lo mando a vigilancia, No, ok. a radio. O sea, sería como una excepción, ¿no? Que Ujú, puede pasar, sí, ¿eh? Que puede pasar porque, pero no es frecuente. O sea, tú le tomas y en el último que nos saliera otra vez, pues no puedes decir, no, pues pues así lo dejo. Pues yo lo mandaría a radiar, si es ujú, unas zonas específicas, ¿sale? Por eso la importancia también del último PET, para estar bien seguros de que sí está en remisión. Un caso que fue así, lo tengo ahorita, es el de Tadeo, el que tenía en el hueso y en el hueso de la pelvis. así es que Sí, la tomó. Ya se hizo el PET, trae nada más trae actividad en el puro hueso. Está raro, porque él llegó con actividad en cuello, tórax, no me acuerdo si en abdomen, pero y en el basal, en la PET basal, no marcaba el hueso, ¿sí? Y después del manejo, ya le empezó, en el segundo PET fue cuando se empezó a ver. Y se quitó lo de aquí. Y todo, o sea, oye, ahorita está igual, no tiene actividad sistémica, con el PET no capta en ningún lugar, nada más el hueso. Entonces ya lo mandamos otra vez a cirugía con una resonancia magnética y ya le dije, tómenle bien la biopsia. Porque ya vimos dónde se la tomaron como si nosotros se lo hubiéramos hecho. Y le digo, no, y hasta le digo al Tadeo, a ver, es que a ti te la deben de tomar, le palpo la cadera por aquí. Y dice, sí, sí, es que ahí es donde me duele. pues Es sí. que está bien abajo, pues para tomarle una de esas nosotros se la tomamos. Pero no sé, luego les digo en qué queda ese niño, Sí, no, pues vamos a hueso. porque está muy interesante. Y Para ese nosotros, trató la brucela al fin, que siempre tuvo esa sospecha, pero no. Que le dieron tratamiento. sí le dieron tratamiento y con eso mejoró. Puede ser. Es que no me canso más. También. Puede ser, pero oye, yo les mantengo informados. Porque también el problema es que ya ven que hemos tenido niños con linfomas y tuberculosis. Y está bien difícil distinguir uno u otro. Ujú, Como el de los ojos claritos, Cris. Chris, pues también, o sea, me marcaba la columna y digo, bueno, yo que me acuerdo, y así un montón de actividad ósea y pulmonar. Digo, y miliar. Yo bajé con ese niño hasta con el radiólogo, un ataque simple. Le digo, doctor, ¿usted cómo ve esta TAC? Está bien, pues es tuberculosis. ¿Verdad que sí? Pues sí. Pues dicen que el linfoma de Hodgkin. No, es una ujú. tuberculosis. O sea, es el problema. Como que infecto, sabe sus diagnósticos. Pero bueno, ¿sabes? Sí. Bueno, lo que estamos hablando ahorita, ya ahora, pues en otro código postal va a haber, hay terapias blanco. Entonces, Ah, ya. depende ahora los protocolos que pues, se habla de tratamiento avanzado del linfoma. El tratamiento depende no solamente del estadio, sino de cómo respuesta al tratamiento, de los protocolos de inmunoterapia y de qué disponibilidad tengas a la radioterapia y al PET. Entonces, esto, pues voy a hablar entonces del PET, que ya había hablado Rosy sobre la escala de Dewey o de cómo valoras la progresión de enfermedad o la respuesta. Da una tía. La verdad está de vacaciones, por favor. Ah, sí. Dos y pos. Y pos, pues, Ah. esa. En la escala de Dewey, el DS1, DS2 y DS3 en general son respuesta adecuada. En algunos protocolos lo toman como adecuada hasta el DS2 o en el Euronet es C1, pero ya como que en C2 empezaron a hablar ya de DS3 como una respuesta adecuada o depende de cómo estaba el diagnóstico. Si tiene un poco, se llama como de la captación a comparación con el mediastino, a comparación con el hígado, lo que debe de captar normal, ¿no? Comparas, siempre el hígado se pinta más o el hígado se debe de pintar el hígado y el mediastino, entonces la área de captación mayor a la del mediastino pero menor al hígado todavía es una respuesta adecuada para el último Euronet y también para los protocolos que son americanos como el 371. Entonces, ya que continúe con una captación mayor a la del hígado o unas nuevas lesiones, ya pues es una respuesta inadecuada. Y lo que quería hablar aquí es que de S3 no es en todos los protocolos, pero pues depende también del paciente y de cómo uno vea que ha estado progresando la enfermedad o en general todo el paciente. Eso es lo de la escala de Douglas. Y bueno, también hablar de un poco de radioterapia. En la prehistoria. Ya. En la A ver, prehistoria. regrésale la otra. Ok, Una reflexión. sí. A ver, ¿qué, Ahí. qué, qué?
¿Qué te puede dar un falso positivo en la Ah, PET? sí. Bueno, pues, que tenga, muchas veces no esperan después de la quimioterapia y tiempo ¿En correcto. tiempo Puede correcto? ser tiene que ser ¿Cuántas 3 semanas, semanas? 3 semanas, ¿Mil o cuatro? mínimo, 4 semanas. ¿Y de radio cuánto? De radio, también Porque no es lo mismo. como más, ¿no? Todavía. Él sí es seis más. semanas o algo así. No, más, no. ¿Quién da más? O sea, Ocho Ocho semanas. semanas, 8, hasta Sí, 2. unos dicen 8, otros 12. Más tiempo. Si ya lo acabaste de radiar, se ve bien, y tú dices, ya con la radiación tú, pues 2 meses. Porque si lo mandas a radiar, ellos les preguntan, ¿eh? También dónde los Ujú. hacen. Si lo mandas a radiar y lo mandas a los 3 semanas, te ven, nah, no, no bien, no pasa. Ese sí, sí está bien. ¿Qué otro puede darte un falso Mm, positivo? ya, Procesos algún- infecciosos, ¿sí? Estábamos viendo con la doctora Regina a este paciente, a William, que trae marcado ahí poquito en el cuello y Luis William. William, y en el retroperitoneo. Pero es muy poquito. ¿Se acuerdan la actividad que tenía al inicio? O sea, este estaba. Y los parámetros de laboratorio normal. Él ya subió de peso, va a la escuela sin síntomas de. O sea, el niño se ve bien. Entonces, se me hace raro que esté tan bien. Al que vi más flojo fue a Tadeo, sí. sí, Tadeo se ve demacrado, el del hueso. Tadeo sí se ve demacrado, ¿eh? O sea, ahí sí ya me entró la duda de. Si es linfoma, sí se ve demacrado, pero el William se ve súper bien. Eh, entonces ya estábamos, le mandé llamar a la doctora Regis porque ya ven que es de trasplante. Oye, Regis, ¿qué opinas de este caso? Y ya nos estuvimos ahí eh, analizando, viendo. Y nos acordamos de los falsos positivos, porque a mí me ha tocado niños que han ido con diarrea, no dicen, y salen los ganglios de sí. mesentero. O traen algún proceso respiratorio y pueden captar los ganglios. Y según eso le pregunté a la mamá y ella nos dijo que había tenido diarrea y que toda la familia había tenido un proceso gripal, incluyendo William. Entonces, esperemos que sea eso. ¿Qué otro te puede dar? Y que es esta indicación en la PET, que les dicen ellos, no haga esto. Ejercicio previo y también. Deben de estar como en reposo, Ajá. porque si no, se fue a un maratón o se subió al columpio o algo A mí una vez me tocó una niña que antes de ir a la PET se puso a pintar su casa con sus papás. Ah. No, pues salió positiva. Y luego se puso a lijar el piso y de rodillas y así, pues le salieron las rodillas. Y no, dije, no, 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 ¿qué, a poco? Y bilateral, y ya, no, es que estaba pintando. No, pues no, no ande pintando. ¿Sale? Entonces, para tener cuidado también en la interpretación de la Sí, PET, no es infalible. Siempre pregúntele, oiga, ¿no tuvo un proceso infeccioso alguna? antes de que se. Y más sospechen cuando vean al paciente así, muy bien, dices, este se ve bien. ¿Sale? Perfecto. Dale. Eso. Ah, Ah, la radio. la radio. Eh, Ahora sí. ya rotaron todos por radio, ¿no? Sí, Algunos Yo no. pero sí les toca, ¿no? Rotar. te dejas helado. No. Sí. Ah, bueno, está bien, pero sí van a rotar, qué bueno. Bueno, en la radioterapia. Hice estas imágenes porque ¿Tú todavía las hiciste? en la IA, pues acá. Pero porque fíjese que cuando rotella, todavía usan mucho el cobalto en los adultos. ¿En dónde tú? Ahí en Civil Viejo. Pero te fijan que nosotros ya no los mandamos al civil, No, ¿no? ya no. No, Dios, no, no. Entonces, Esos son los niños que les platicaba que yo vi que se quemaron y sí. ¿eh? Muchos, ¿eh? De cuando era presidente y empecé de escrito, muchos chiquillos se quemaban y hasta se morían. Porque luego aparte era en bloques, ¿no? Sí, o sea, eso En, eran los bloques que se daban, no se daba como tal un área en específico, si el ganglio estaba del lado derecho se daba aquí, o si estaba mediastinal se daba todo, así se invertido en dan Y. parejos. Lo que ahora hacen, bueno, vi que hacen ¿cómo se dice? Las simulaciones con el cobalto, a lo mejor no le dan en bloque, pero sí, pues notan en la tomografía que tiene todo una afectación ganglionar de un lado del diafragma, sí se necesita esto. Pero cuando son tumoraciones o algo así, de todas formas, aunque les den en un área, el área que agarran ellos para la simulación son como unos 6 centímetros cuadrados. Entonces le hacen como con una regla un cuadrado o un cuadro en 2D, o sea, 2 dimensiones, y les ponen su tatuajito, ¿no? Así como sus puntos, y ya eso es lo que agarran.
pero sí hay muchísimas complicaciones con cobalto y cuando usan Sí. campos amplios. Entonces, y más cuando es torácico, que puedes afectar corazón, pleura, pulmones. Entonces, Ujú, todo les da mucha esto, prioridad. todo esto a lo mejor y no lo notan al principio, pero ya el efectos secundarios de la radioterapia al año o a los 2 años empiezan a notarlos cuando está después. Esto bueno, ya no se ha usado y ya no se debe usar y es muy raro ya que radien a los pacientes con linfoma de Hodgkin. Pero ahora lo que se hace en este caso es que cuando tú mandas a un paciente a radioterapia, le hacen una tomografía en la posición en la que él se va a poner para hacerle la radioterapia y se ve esta radiografía, digo, tomografía. Ujú. Hacen una cosa que se llama simulación, o digo, no simulación, ¿cómo se llama eso que se llama? Contorneo. Contornean todos los órganos, literalmente todo, todo en la tomografía. Tú ves el corazón y le rellenas y vas en cada layer, o sea, algo así de las tags, vas pasando las tags y vas, tienen un programa especial, no es cualquier como programa para una tag, sino que es el programa y vas coloreando el órgano, así como, este es el corazón y lo va coloreando. El pulmón derecho lo colorea de un color, el pulmón izquierdo de otro color, colorea el timo, colorea todo, así, cada órgano de lo que se ve en la tomografía tardan un rato, o sea, la verdad es que sí, ahí están que ya con la experiencia, el doctor Feliz es el que controlaba un tórax como en unos 20 minutos. Es como ¿cómo le dice mandala? Eh, es como colorear, o en un paint, es como que coloreando Este, un paint, ajá. Lo contornean y luego le ponen así automático para que se ponga el órgano. fíjate, Y luego automático. Y ya se ve en el 3D y se ve cada órgano en 3D cuando los ves por separado. Pueden hacer esto pues, en cualquier parte del cuerpo cuando van a dar radioterapia y eso se hace siempre cuando usan el acelerador lineal. ujú, Porque como contornean todos los órganos, el programa está como acomodado y también hay, además de los radioterapeutas, hay personas que les ayudan, que son los físicos médicos o clínicos o algo así, que ujú. hacen los cálculos de cuánto de radioterapia tiene que entrar, cuánto rebota o rebota, no, como que se afecta a los otros órganos. Y entonces, perdón, se planifica la dosis, que esa es la segunda página. Con la segunda La segunda lámina. lámina. Cuando Oh, llega la radiación y que la máquina de radioterapia pasa por arriba y les da la radioterapia de todos los ángulos, pero en general a lo que más le da radioterapia es a la parte del centro, que es esta roja, y que bueno, los conceptos no los vamos a ver, pero son GTB, CTB y el PTB, que son como que las áreas a donde se va a afectar más, además del área donde estás dando radioterapia, va a llegar a los tejidos que están cerca. entonces los rayos parten de distintos puntos Sí, y convergen y convergen ahí en la en coordenada que donde tiene ellos, que, sí. en el ganglio que dicen, ahí menos, Ujú. ¿vale? Es como un misil Patriot. Ujú. Y este es el aparato del acelerador lineal que muchos, o en todos los aceleradores, esta máquina que está arriba se gira hacia los lados para dar estos diferentes Ujú, esos ángulos. ángulos. Ajá. Y los órganos de riesgo, como dice, pues son alrededor y por eso mismo se tiene que contornear y todo hacer con mucho detalle y hacer los cálculos para que no tenga tanta afectación hacia los órganos de Y riesgo. si te dice uno, el paciente y o sus papás, oye, ¿duele? No, ¿Duele? no duele, pero En el momento no, a no. lo mejor después. A lo mejor. Hay unos pacientes que se les da mucha dosis. De hecho, por eso en pediatría sí los dosifican en 1.8 máximo Ajá, Grace ujú, a las sesiones. ujú, Y en adultos a lo mejor les pueden dar más sesiones porque sus órganos también no tienen tanta replicación como los niños. ujú, ujú. Pero si te pasas de eso, de 1.8 en las sesiones, puede ser que tenga Siempre más puede. efectos secundarios y también más dosis. En general, también ya en los protocolos de linfoma, lo más alto que yo he visto que se daban ya ahora es Ujú. 20 Grace En total. en total. Ujú. O 20 y el boost a donde ya después de que lo operaron o después de que le quitaron el área donde está eso y que todavía tiene progresión, le dan un boost ahí tal vez Ujú. como de 5 o algo así. Sí, entonces pues, es muy preciso. Yo que me acuerdo, o sea, da pocos efectos adversos, la toleran Sí, bastante ya. bien. Sí, la verdad, sí. Sí, cuando les dan acelerador lineal, y también de hecho ahí tienen aquí en el Civil Viejo un acelerador lineal, Pero aquí lo usan. ese es ¿Un el puro problema. recomendado? No, el problema es que el único que lo está usando ahorita y que no sé por qué le saca provecho es el doctor Félix. ¿Eh? No es el civil Es el AIJ. Ajá. Yo creo que por Ah, eso el doctor Félix no falla. ¿se lo llevó? No, el doctor Félix quiere como que no lo den. Porque se puede usar para niños, la verdad es que es un acelerador lineal normal, pero lo tienen que dar ¿Y mantenimiento. quedó ahí en el edificio viejo? ¿Donde Sí, estaba? donde está En el Pero pan. no es el, el civil viejo. donde está Sí, oncología, sí, sí, donde estaba el cancerología, pues. donde está el cobalto, adelantito está el acelerador lineal. Abajito, ¿ah? Como la ah, pues hay que traerlo. El doctor Félix siempre lo usa para pues, pacientes jóvenes, o sea, si es cáncer de mama, si son, Y dice que diga, lo usa. puede vivir muchos años, Sí. lo usa.
Entonces, ¿cuántos Grays le dan en total? 20, al menos los protocolos actuales. Sí, nueve pues punto sí. ocho ajá. Y bueno, ahí Yo quisiera hacer a mí un radiólogo. O un corradiólogo. está el Félix. Entonces, su nombre. Pues vamos. Y dice que nos quería hacer la bienvenida a los residentes de él y de nosotros, me dijo cuando lo veía. Ah, Pero bueno. pues ya no hay que hacer mucho. Oh, Es ya bien, vi. es bien alienado. Ah, Bueno, ya hablando como de protocolos que son actuales o de protocolos de alto riesgo, el protocolo 0831. Este es un protocolo que compara el APBD, sí o no darle radioterapia. El APBD-PC, que es un protocolo que tiene bleomicina aún en el día 1 y en el día 8. Y la bleomicina, pues ahorita vamos a hablar más adelante, pero eso es una quimioterapia que tiene efectos secundarios a nivel de pulmón, entonces ya la mayoría de los protocolos ya la están retirando o lo retiraron. Son pacientes menores de 21 años y con linfoma clásico estadio 3B y 4B. No, y qué produce en el pulmón? pues es más bien como afectación pulmonar, fibrosis. Ajá, Esclerosis fibrosis. pulmonar. Ajá. Entonces, imagínate, le das Leo y luego lo mandas a A radicar. 21 grados. Aunque sea acelerador, algo le va. Trasplante En carnicero. esa parte. Sí. O sea, por eso no se usa de primera instancia ya, Y de ¿eh? todas formas no tiene muy buena supervivencia libre de Exacto. progresión, o sea, 5 años era 79%, y entonces no fue un protocolo que vio que a unos pacientes se les puede o no dar quimioterapia, digo, radioterapia. Entonces eso fue como que el parteaguas de este artículo, solamente que vio que tienen los pacientes con buena respuesta con el PET, o sea, esos PET después de 2 ciclos ABD, PC, y ves que tienen buena respuesta, una respuesta rápida, y ya no se les da radioterapia, o solamente se les da radioterapia a los que tienen Wilkie y se les dio 21 Grace. Pero de todas formas, todos esos pacientes tuvieron una sobrevivencia libre de progresión de 79%. Ujú. Bueno, hablando del caballo de Troya, a mí se me gustó esa analogía que dice ahí por la película que salió. Ay, sí. Un medicamento que se llama Brentuximab, ya lo habíamos hablado con cosas de farma y todo eso, ¿no? Pero es un medicamento muy especial porque no todas las inmunoterapias o terapias blanco actúan igual. El Brentuximab es una Este es inmunoterapia. inmunoterapia, ajá. Es un anticuerpo anti-CD30. Sin embargo, el anticuerpo tiene pegadito dos cosas. Una cosa que lo une hacia una molécula que se llama MMAE y que viaja adentro del anticuerpo. Las células de Red Sternberg o las de CD30 tienen estos receptores CD30 y hacen que capte con este anticuerpo. Internalizan a su célula el anticuerpo y en los lisosomas o son las partes de la célula que hacen o que progresan los antígenos y que destruyen las cosas que son ajenas, pero que luego sirven para presentar antígenos. Eso hace como que ¿cómo se puede decir? Una trampa, porque entra entonces el anticuerpo a su célula y adentro de ese caballo de Troya están las moléculas que son parecidos al efecto secundario, al efecto magnético de acción de la vincristina, a los microtúbulos, a la reproducción de la célula cuando se están dividiendo. Entonces arresta a la célula en la mitosis y hace que esa célula no se pueda dividir, entonces se destruye. Y esto es como tal una terapia dirigida hacia solamente las células CD30 y las células de la red Stemmer. Entonces está muy padre efectos del medicamento y hay protocolo, como voy a hablar adelante, el protocolo 371 que comparó el ABPD o ABPC, que son prednisona, ciclofosfamida, toposil y doxo, dándoles solamente esto y en el otro grupo dándoles brentuximab vedotin. Entonces, en el grupo de brentuximab vedotin hay una supervivencia libre de progresión 92% comparado con una BBD-PC de 82%. Y la supervivencia a 3 años es del 98%. Les fue muy bien a los pacientes y de hecho habla en el artículo que tuvieron mucho menos datos de toxicidad, efectos secundarios a la quimioterapia y mejor respuesta en general. Pero estos ciclos son ya de Este, segunda línea, ¿no? No, de primera. De primera. Pero en linfoma avanzado. El linfoma ya avanzado. O sea, Pero ¿y usan, qué? bueno, sí, son de Estados Unidos, pero claro que tiene que tener rituximab de Otin y tiene que tener, Es que pues, sí, esa es una polémica. ajá, ¿Cuánto cuesta el frasco ni de siquiera he dicho. Rituximab? ¿Sabe? Son- O sea, cuesta 80,000 pesos. ujú. Entonces, un niño chiquito, chiquito, o sea, uno de 30 kilos se avienta uno, pero uno como William, Milagros, esos se avientan dos ámpulas. Entonces,
En cada ciclo te vas a aventar 150, 160,000 pesos. Por eso, tal vez nosotros no es la. O sea, a lo mejor pueden decir, doctora, pues échale de una vez, no sé, a Milagros, ¿sí? De una vez de aviéntale No lo usa tu primera elección. Pero, O ¿sabes? sea, nosotros no, ellos sí, porque pues, mucho. Está muy interesante. Yo de hecho así lo uso como de segunda línea. Ujú. Y ya en los congresos, pues ya ves que son reportes de que ellos inclusive lo usan de primera línea, pero la desventaja es que es muy caro. Ahorita afortunadamente tenemos, y creo que son dotaciones que el hospital ahí nomás compra. Yo las uso porque pues tenemos, pero Sí, o si sea, un día no hay, ¿qué voy a hacer? en este caso, de hecho, la diapositiva más adelante y quería aclararles que estoy hablando aquí de la actualidad y lo que más adelante voy a hablar de lo que hacemos en México. O sea, qué es lo que aplica. A Pero ver qué. Argentina es Latinoamérica. En ubicación. Son mejor A que ellos les va todos. mucho mejor, ¿no? Pero bueno, ellos también no tienen como que, nomás se hacen, ¿no? Que tienen recursos por ahora. Es que está. No, y les va bien, tienen un buen escuela. A ver, Ujú, ahorita nos dices, pero ujú. Pero bueno. ellos y los brasileños les va súper bien. Ujú. Les va muy bien, son como muy buenos. O sea, Y bueno, es este artículo que dice que mejoró mucho lo de la primera progresión, pero la radioterapia la seguían usando, porque pues, solamente era ver si el brentuximab les y, funcionaba y me llama la atención porque en este en los niños. protocolo, fíjate, ponen etopósito, ya vimos que habían comentado Sí. el inconveniente del etopósito, ¿no? Las segundas neoplasias. Entonces yo estoy usando más o menos uno de segunda línea parecido, ¿no? Les doy antraciclina, el infliximab, la antraciclina, su corticoide, incristina o ciclofosfamida, pero no les doy etoposide porque ya se supone que les di Sí. en el OEPA. Sí, acá fue como que más bien como ver si Y brentuximab. luego otro detalle es, ahí tú no ves alcaloides de la vinca. Ujú, ¿Por qué no le ponen? O sea, ujú. como Por el Ventus. Veltruzzi, o Entonces, sea, tienen como que un nivel. mecanismo igual. Sí, el La citoesqueleto, a biología. final de cuentas es al citoesqueleto. Debemos tener cuidado con la toxicidad. Por eso, yo así los tengo ahorita con Bimbla, Veltruzzi. No, creo que no les dejé la Bimbla, luego se las dejé la semana y no he visto que tengan una toxicidad a estos niños. Pero no hay que darlo, por decir, se sugiere no dar Veltruzzi y al otro día Bimbla o Bintri, porque sí puedes tener mucha toxicidad. ¿Sale? Ujú. Oye, me gustó tu tiempo de Ahora caballo de está. Troya, cabrón. Y Ya no se me va a olvidar la mención, cabrón. y ahora el mecanismo de acción, porque voy a hablar del protocolo que usa nivolumab. Nivolumab es una terapia que apaga el linfocito T, o que como tal, vemos en el lado izquierdo ¿cómo se puede decir? El comportamiento que tiene la célula de Red-Stenberg la célula del linfoma sin ningún manejo. O sea, es una célula con la que tiene esta mutación del 924.1 que hace que produzca un exceso de PDL1 y PDL2. Estas proteínas son proteínas que provocan que las células de la inmunidad de nuestro mismo cuerpo no las detecten y no tengan como que reaccionen hacia una célula defectuosa, una célula que está teniendo cáncer. Entonces, la captan como si no estuviera ahí, o sea, como que nomás la tratan ahí, como que, ¿cómo se puede decir? La corrupción, ¿no? Es corrupta. Entonces no les dice nada y no la ven y hace lo que quiere, ¿no? La célula de Ajá. linfoma. Pero cuando tienen un Se, tratamiento, se mimetiza. se mimetiza. Entonces, ahí el tratamiento de nivolumab no significa que esta terapia vaya hacia la célula de Restenberg, sino que provoca que los receptores PDL1 se bloqueen y entonces ya ahora sí el linfocito TSD8 ya activado puede reaccionar contra las células de Restenberg y la misma respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo actúe contra la célula de Restenberg y actúe el mismo cuerpo contra ese linfoma. Y no mata directamente a la célula, pero tiene ya, o hace detiene ese freno inmunológico y esa corrupción, ¿no? que tiene, o la red Stenberg contra los linfocitos TSD8 normales. Y eso es lo que tiene de mecanismo de acción. En el protocolo de SWOG, o se puede decir es de la COG, 1826, es Estados Unidos y Canadá, en mayores de 12 años. Esos no fueron niños pequeños, Ujú. fueron y clásico estadio 3 y 4. Compararon nivolumab, el ABD, contra bentracimab vedotin ABD. ¿Y qué Eh, sabe?
La BD es como el Acá BBD, está. aquí está, ajá, doxorubicina, biblastina y dacarbazina. En el otro grupo, en lugar de nivolumab, pues usaban mirtazapine vedotin, que es el que vimos en el otro. Y se fijan que prefirieron la vinblastina en lugar de vincristina. Sí. Y es algo que, les repito, la vinblastina tiene mejor resultado en los linfomas. Ujú. Porque luego, ay, ¿y por qué le puso vinblastina? Pues, o Y sea, también menos de los toxicidad. estudios. Y es como si yo les dijera, ¿y por qué no le ponen vinblastina a las leucemias linfoblásticas? Pues, ¿por qué? La vincristina es la que es la reina ahí, ¿no? Ujú. Entonces, vinblastina, Sí. ¿sabes? Y Y dale. bueno, en este protocolo sí mejoraron mucho la supervivencia libre de progresión de 93% a 83% con nivolumab, pero también son protocolos, como estábamos hablando antes, de muy caros y que pues no se usan en todos lados. Y se dio una toxicidad propia del nivolumab con disfunción tiroidea, eventos de inmunomediados, hepatitis, colitis y neumonitis que eran muy raros, pero sí en general de tiroides. Entonces sí podría como que tener esos efectos secundarios a la terapia blanco que vemos en niños todavía, Sí, sí, sí. pero menos en adolescentes. Por eso usaron los pacientes que se Hay que recibieron tener aquí, 12 años. cuidado los fármacos, porque como dices tú, se utilizan más bien en niños grandes Ujú. o o sea, adolescentes. Porque fíjate, a mí me pasó que con Santiago Pablo, cuando Sí, llegó, me fui de vacaciones, sí. regresó y todo histérico, y en la terapia, ¿qué crees que le dijeron? Los terapistas, está así por el Ventruximab. Dije, "No, Ujú. tengo meses dándole". Entonces, Más bien focus. después que le tomamos las tomografías y la PET, vimos que estaba así, pues, por la metástasis. Entonces, un comentario de nosotros, pues es muy atrevido a decir, porque ¿con qué idea van a tener? Ah, pues lo mató la quimio Ujú. o el medicamento, pues. Entonces, en realidad, yo con el Ventruximab, no me acuerdo que haya habido un Ese sí es efecto. más noble el Es benzoilumato que muy tolerable, muy noble. El otro, yo no lo he usado, ahorita estaba revisando que según eso vale cada por 35,000 pesos. el Pero el problema es, se tarea de ver si hay. Me lo voy a llevar de tarea. Ujú. Y si hay, pues, a ver qué se lo ponga. Y si no, ¿verdad? Pero ese niño es grande, ese niño chiquito, ese es el Ujú. problema, ¿sale? Sí, pues este artículo también pues, Y este también es de primera línea. de primera línea. Pero te digo, son pacientes que usaron también a BBD y que es nivolumab, pues es escuela Europa-Canadá y no a todos les dan radioterapia, no es como que es esta historia Me de... den bien. Ujú. En Euronet, bueno, vamos a hablar de Euronet. En general, esos pacientes, me gustó mucho la foto de la revista de Lancet. Es como una monita, así como que les han dado terapia y un montón de cosas, Ah, parece como caray. alienígena, ¿no? Pero es de la portada de la revista Es un, de The Lancet, ¿sabes? ese, algo greco o egipcio ahí. Bueno, entonces Euronet pues, los europeos, casi todos son los países de Europa y pues, más bien son los que son de la Unión Europea. Ujú. Los objetivos que ellos tienen es que sea una quimioterapia inicial, una respuesta temprana y se reduzca la radioterapia como estábamos ¿cómo se dice? En el algoritmo que les puse previamente y que tenga una preservación gonadal o que los pacientes puedan hacer su vida normal, reproducirse y pues hacer como si no hubieran tenido linfoma. Eh, 16 o algo así, habla que los pacientes con respuesta adecuada se puede omitir la radioterapia y ellos observaron que hay una enfermedad libre de progresión del 90% en esos pacientes con enfermedad avanzada. Y cuando ya se usó COPDAC, redujo la gonatoxicidad comparado con COP. ¿Qué se acuerdan? Pues que es COPDAC y COP, ya más o menos el doctor siempre nos dice porque es el protocolo que usamos aquí, pero pues habla de no usar estas quimioterapias que son gonadotóxicas. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y que solamente usar radioterapia en pacientes con mala respuesta y una dosis estándar de 19,8 Gray, que son 11 fracciones de 1,8. Si no tiene respuesta o va un poquito, tal vez, de esos pacientes, ¿no? Que no están con respuesta en la terapia o se necesita todavía hacer control local de algunos afectación de órganos, tal vez en algún ganglio que usted no estuve, no hacer, bueno, es tomar boost en esos, o hacer un boost en esos lugares de 10 ¿Qué Grays. es? Pues, es como el pilón. Ajá, el pilón, sí, se le dice Sí, pilón, sí, sí, el es pilón. extra, ¿no? Sí, de hecho, los radioterapias tienen, la radioterapia, Un rango extra que le sí. pudieran dar. Porque ellos van viendo la respuesta conforme van haciendo las radioterapias. De hecho, se hace.
como TAC ahí en los terapias se hace TAC cada vez que le haces o cada 10, 5 sesiones y se ve ahí la respuesta. Ellos mismos de radioterapia ven qué respuesta están teniendo y ellos deciden el boost si es que no tienen esa respuesta. Mm. Ujú. Tienen ellos unas guías muy padres de... Entonces es razonable decir, como William, Ujú. ya lo radiaron, estoy dándole Brentuximab, me quedó duda en esta zona. Es razonable que mandarlo que lo revalore Sí. le dé el píloro. Ujú. En esta gráfica que puse al lado derecho es que lo que ellos observaron con la diferencia entre COP y COPDAC, que bueno, que la diferencia vemos que son ay, ¿qué pasa aquí? La procarbazina, que es la que causa la afectación a gónadas. A esos pacientes se les hizo o se les tomó la hormona FSH, que es la que, bueno, que en la raya, ¿cómo se dice? La de arriba son creo que son hombres y las de abajo son mujeres. Mm. Sí. En general, los que tienen más afectación sobre la quimioterapia y en las gónadas son los hombres. Déjame ver cuáles son los hombres, pero estaban aquí. Mm. Aquí está arriba. Los hombres son los de arriba y se ve que la curva es más Sí. diferencia. Fija, como que el azul es COP. Digo, perdón, el azul es COPDAC, lo que estamos usando, lo más nuevo, que no usan procarbazina. Los pacientes tienen más niveles séricos de FSH y usan se relaciona con una mejor salud gonadal. Ujú. Y los pacientes con COP, a lo largo de las mediciones de la FSH, pues salió más bajos. Y en las niñas sí tuvieron esta afectación, pero no fue tanta la diferencia, sino que más bien, pues puede ser otras cosas, pero en general COPDAC no tuvieron esta afectación. Son más bien los hombres los que tienen esta afectación en las gónadas. Por eso Se cambia, vio más beneficio en los sí, masculinos. los masculinos. Mm. Ujú. Ahí. Y bueno, comparación de los protocolos modernos y de la CRP blanco, pues es esta que, hablando de los protocolos que ya les comenté, solamente es para como enfatizar, la 1331, que es donde se usó brentuximab vedotin, tuvieron muy buena supervivencia libre de Sí. eventos, 92, los que usaron este nivolumab también 93, y el Euronet, que no usó terapias blanco, tuvo en general buena, de 5 años en 90. Entonces, el Euronet, que es OEPA-COPDAC, tiene muy buena supervivencia, no hace falta terapia blanco y además no usan tanta radioterapia. Ujú. Y eso se basa más hacia tener una revaloración de los pacientes. La respuesta a la quimioterapia, si tienen respuesta a radio, no tratarlos como todos son clásicos, todos se tratan igual, sino Ujú. más bien irlos como que Y es viendo, dinámico, ¿no? Vamos individualizar. viendo cómo responde y Sí. cómo. Y en la filosofía de Neuronet siempre es minimizar secuelas, pero las filosofías de estas son eficaces, simplificar, y esto es simplificar, solamente maximizar enfermedad libre de eventos. Como que a mí Ujú. se me figuró que más bien los que son los americanos están más hacia inventar medicamentos o una bala mágica que te cure, Ujú. que te mejore todo. Así como que usas lo mismo que usabas antes, pero con una bala mágica que te mejore las cosas. Como que es una filosofía de hace unos años que ya no se debe usar. Y ahora, a ver, en nuestros países, ¿ves? Ajá. Que no somos tan ricos. Bueno, no Sí, sé. eso, ajá, No sé, en Colombia o en sí. nosotros, o en De hecho, hay Dominicana. un O artículo. sea, tengan acceso inmediato al No sé si Ventuxi. lo llevó a ese artículo, pero vi Pásamelo. no, ¿y usted? Un Ah, abstract de la MOP de no sé qué año, y ustedes hicieron como como algo de todo México. ajá. Que también le pusieron bien su nombre, nomás le pusieron Donovan, Manuel Donovan sin apellido, como que Eh, pensaban que se apellidaba Donovan, ¿no? hijos Le del. pusieron así como si fuera, pero lo vi ahí y ¿Cuál fue el de Marcenia o el de aquí? sí, a ver, déjame ver el artículo. Ah, bueno. Aquí está, míralo. Ya. Moletti, no, este no es. No, ese no. Esa es una revisión que vi. Sí, está bien. Ah, Es interesante. No acaba nada. Alberto Hola, ya. Olaya y Dayanira Cortés. Ese es, no, o sea, más fue un abstract que Ah, pusieron, estoy, como que salió en un cartel y lo hicieron abstract Sí, sí, sí. en una revista Es que de Hola, ya México. es el de México, Ajá. está en México. Sí. Y hicieron como una revisión sistemática, o sea, no tengo un retrospectivo de 309 pacientes. Y vieron, no dicen qué le dan a cada quien, de hecho, no sé si todavía usaba, pues sí fue 2023, ya usaba usted Opera Coupler, pero muchos Empezaba. Sí, lo, ya lo estaba que yo ya. vi acá es que muchos lugares de México usan todavía ABBD Sí. y usan todavía tomografía. Es por eso que vi estas revisiones de artículos, que puede ser servible, o sea, sí sirve, y la verdad es que pues, como se usaba antes, ABBD y tomografías, pero se radia más a los pacientes porque no tienes esa seguridad que te da la La PET. PET. De Ajá. hecho, en Latinoamérica, se llama el Consorcio Latinoamericano de Nucleops, así le.
que está en la asociación ahí con San Yud, eh, está adaptado al nivel económico del país. Ujú, Y hay países tan pobres, me acuerdo como Haití, que lo dejan en lo básico, ¿no? Creo que era quimioterapia, sin ninguna terapia diana, y con, si acaso, placas de tórax, ujú, porque a ayuda veces no tienen, o sea, y para ataque. ecos. Y ya así se iban, ¿no? La mayoría de los países entraban en tomografías, o sea, no PETs y quimio convencional. Y ya los países más ricos, el que tuviera, y así lo van, el que tenga, pues puedes darle con su tomografía PET y alguna terapia blanco. Porque no todos estamos en la misma condición. Es Sí. más, de un país a otro no es lo mismo. A lo mejor yo digo, yo les doy así y les tomo sus PET porque aquí me apoyan las fundaciones, pero a lo mejor en Oaxaca, que es un estado muy pobre, pues no vamos a tener eso. Por eso es esa diferencia. Sí, o sea, si lo checamos de nuevo, pero bueno, ahorita que lo sigan con calma en la presentación. Pero sí hay artículos que hablaron de que, pues, o sea, tiene una buena supervivencia libremente, o sí recaen más los pacientes. De hecho, hay un artículo acá, mexicano. Estos son artículos mexicanos que vi, que vi que están escritos, pero ninguno está como estandarizado. En el de nosotros, que usted participó, dicen que el 70% eran avanzados y la supervivencia global era 91%. Pues iba bien. Ajá, pero no pusieron como que las recaídas, o sea, no pusieron quiénes son los, cómo recaen y esto, y ya en el de Jaime Pérez 2025 sí pusieron, pero solamente eran 36 pacientes y Y el de la MOB recaen es 70%. nacional. O sea, Ajá, hacen la invitación, como es el Consejo Nacional de Oncología Pediátrica, Oncomatología, o sea, sí, hacen la invitación a todos los centros y pues, ahí cada quien manda sus, sí, no me falta. Están de sus- acuerdo. Eso sí, detalle. cada quien manda sus resultados y eso fue lo que salió. Yo Sí, creo que es más acercado a la realidad los de la MOP, sí. porque es el nacional. Y de hecho, yo creo que no Por puede ser. eso, cuando salgan, se afilian a la MOP. Que no les Sí, afílense a la MOP. sí. La verdad es que yo vi cuando fui al Congreso de la MOP son más pediátricos y la verdad es que Sí, o sea, ven todo en general y sí, se me hace muy bueno ese congreso. sí. Y también lo Pero que si se hay que ir junta al... de vinculación, o sea, te puedes vincular ahí con todos los del país. Se me hace muy Ujú. bien. ¿Te faltan muchas? No, bueno, nomás este protocolo argentino que Ah, vi, sale. que hacen ahí un chilaquil, pero se me hace muy bien. Mire, hablan de que ellos incluyeron 203 pacientes y 161 evaluables. Todos eran, o bueno, el 53% eran de alto riesgo. ¿Te fijas Eh, que también con ellos muchos son de alto riesgo? O sí. sea, el común, bueno, es muchísimos son de alto riesgo. O sea, raro es el que te llega. Ellos Ok. hacen como una combinación. A los pacientes de bajo intermedio se les da BBD y con respuesta de 2 ciclos ven si le dan radioterapia 20 Gray o no, después de los 2 ciclos, o depende cómo vayan respondiendo. Ya con los pacientes de alto riesgo que los acomodaron después de 2B, le dan OEPA Copdac y también con PET o tomografía, porque en algunos pacientes, como aquí le digo, a algunos pacientes el 14% se vio con TAC la respuesta a quimioterapia y vieron si les daban radioterapia 20 a 25 grays. Entonces, en los de alto riesgo usan OEPA Copdac y radioterapia, o sea, en todos. Yo fíjate, o sea, está bien, Ujú, pero te digas que radian, o sea, sí, hay mucha tendencia en la radiación. Y sí. yo eso veía con los ABVD. Muchos niños se tenían que ir a radiar. Ujú, Entonces, volvemos a lo que hemos platicado en las sesiones. La filosofía es, se van a curar, pero con el menos daño colateral posible. sí, O yo les sugiero no quemen todas sus cartitas. No es lo mismo que tú, un niño ABD, un niño pues, debajo, de riesgo intermedio, le ajá, des creo. 6 ABD más radiación, te recaiga. Porque decir, no, ya no tengo una carta de radiación. A que tú digas, le di su soepa corta, Y me ya, sin recayó, razón. tengo la ficha de radioterapia. Le puedo dar Ventruximab más el otro esquema que me gustó mucho, el que Ujú, pareció el que yo el uso, libro sí. y lo puedo mandar a radiar. No quemes tus cartuchos luego, luego. Porque si no, al rato, ¿qué le voy a dar? Ujú. Porque sí pueden entrar en revisión. Está bien y eso está descrito, pero mira, y luego ¿cómo dice? Ok. Evaluación y respuesta. O sea, 86%. el 83% usaron PET y el 14% usaron TAC, porque muchos pacientes, bueno, muchos centros no usan PET porque no tienen No tienen el el recurso. recurso, pero solo muy pocos usaron TAC. Y se evitó la radioterapia en 40%, pero eran pacientes de intermedio bajo. En casi todos los de alto les dieron radioterapia. Exacto.
Y sí le dieron una supervivencia de divulgación de 87.8, pero fue a 10 años. Bueno, se me hace bien en general para ser Latinoamérica. Y es que son Ajá. Y buenos. global Los 91%. argentinos son Ujú. buenos. Tienen Y bueno, chocolate, acá la chocolate. certificación de ese artículo, pues ya le pongo presidente. Atla, que es la Atlas, sociedad la argentina, Argentina. ¿no? Ajá, la Argentina. Ok. Así lo clasificaron sus riesgos ellos, por eso lo puse esta diapo, porque estaba difícil, diferente a lo que había leído yo. Porque ellos hacen, la que le dio quimio diferentes protocolos, Sí, depende del riesgo, no fue que lo que lleven a pie de la letra. no me gusta. Ajá. Esa no, yo no la usaría, ¿eh? Ajá. O sea, yo no. Esta es una tablita que usé de unos artículos que vi de Me suena. ajá. ¿Cuál es la otra? Este les fue mal, es una de Centroamérica, los centroamericanos. Les fue mal porque tenían muy como baja, los niños no iban a tratamiento, era como que bajos recursos y no llegaban a hacer los protocolos Pero ¿por con qué orden. crees que no? Ese Stanford, Ajá. yo antes cuando no tenía Ventuzimab, lo Y usaba. dicen que era cada semana o algo así. Lo usaba, porque es muy intenso, porque es cada semana. Ujú, No me acuerdo, son 3 meses todo, y le vas variando vincristina, vinblastina, ujú. etoposida, doblomicina, y pum, 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 pum. Por eso no tiene tanto apego, Y luego, si eran de comunidades pobres, Sí. no, pues no Sí, iban les a. fue mal, ellos No, les tuvieron fue súper mal. supervivencia. Pero yo te puedo decir, cuando no tenía el Ventuzimab, me iba con ese y los metía en remisión, ¿eh? Ujú, Renegaban, ¿eh? Porque voy a venir. Pues lo siento, tienes que venir cada semana. Pero el Stanford no es malo, nomás que los tienes aquí cada semana y cada semana los estás viendo, porque luego se pueden dar un bajón. Desde que tengo el Ventutsi, ese ya lo uso poco. El nivel de toxicidad fue lo que más lo empezó a sacar de uso. Sí, o sea, lo toleran bien un mes, 6 semanas, pero se dan el bajón, tienes que hacer una pausa y le tienes que seguir, pero sí es muy intenso, A mí, ¿vale? este de Alop también dice que les fue muy bien, con final libre por 88 y supervivencia global de 100%, pero es un artículo chileno-argentino, o sea que ya saben que son los que les va bien en Hispanoamérica. Son unos manes, Ujú. son semidioses ya, Sí, de 100%. sí, según esto. No, 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 después. Sí, pero no fue de todo Hispanoamérica, solamente De ellos dos. Chile, También Argentina. Chile son muy Ujú. buenos. Bueno, entonces este es de la ella que dice también que los dos hospitales y mismo objetivo curar, en un hospital con recursos completos, es que ahí la guía lo resume. O sea, la verdad, Sí, 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 y sí. además el artículo que este es el de la guía de los bajos recursos, te habla de eso. O sea, es como que nomás se resume lo que dice el artículo. Ya, ya, ya. Es una guía que hacen de ¿Nosotros qué seríamos, amigo los de acá Bruno? de recursos limitados. Entonces, Bueno, no usamos tan limitados, porque yo vengo del centro médico usan todavía TAC. Este paciente con linfoma de Hodgkin avanzado, con TAC contrastada, y usan ABVD, que eso no hacemos nosotros, y con respuesta anatómica, y la terapia si es indicada, y hacia curación. Pero sí conozco pacientes, y estuve con el doctor Félix, que el centro médico los mandan a radiar solamente con tomografía y todo por su protocolo, ujú, ABVD y ujú, tomografía. ujú. Entonces, en lo que pues se podría usar si tienen gastos médicos o ve ¿Lo viene de podemos, aquí? o son de aquí, que podemos usar Epacoptac y valorar la radioterapia, que también Epacoptac no usa inmunoterapia, o sea, no es como que hay un protocolo de europeos que usen inmunoterapias, o sea, todavía no están en ese nivel. Por eso yo las uso de Ajá, segunda línea. sí, Entonces, aunque somos pobres en el hospital, nos comportamos como iPads, de recursos. sí, sí, porque la verdad sí, al menos yo he visto eso, que sí Y tenemos, es mucha ventaja. ¿Por qué? Porque, por decir a Luis William, con un ataque convencional, estoy seguro que nos lo hubieran reportado. Está en remisión. ujú. ¿Vale? Y en lugares de bajos recursos, la progresión se puede confirmar, aunque si tú no tienes PET, como una biopsia, biopsia de la lesión, y repetir la imagen si no se tiene la PET. Y pues hay rescates convencionales que vamos a usar en la clase de recaídas, que son ¿Quién va a estos. dar Yo la- también lo pido. Ya se ¿Quién va a dar? Daniela. Danilo. Daniela. Ujú. ¿Ella regresa? Sí. Sí. Y bueno, pues es eso. Y la esplenectomía también iba a hablar de eso, de qué papel tiene, pues es En ya el desayuno, ¿no? el diseño. Así como desayuno con él. Todos desayunando y tú dando la clase. ¿Ni vas a Sale. estar? ¿Todavía vas a estar? No, ya no. ¿Te vas a ir a...? A WhatsApp.